Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la segunda clase en cuanto a cuidados y aspectos generales del paciente oncológico y vamos a ver específicamente lo que es tratamiento del paciente oncológico, drogas oncológicas. Bueno, principalmente ustedes tienen que conocer que las drogas oncológicas o la medicación que se administra como tratamiento en los pacientes oncológicos, que se llama quimioterapia, son drogas, digamos, que tienen una particularidad especial, ¿sí? No es como un antibiótico, no es como un suero, tienen unas propiedades físico-químicas diferentes, ¿sí? Que generan diferentes daños a nivel tisular, a nivel del paquete intravascular, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo y desarrollando cada uno de estos aspectos. Pero tenemos que conocer que estas drogas forman parte del tratamiento en los pacientes y forman una mirada, una finalidad muy importante con respecto al cumplimiento del tratamiento. Y en sí recae principalmente en el accionar y el procedimiento del profesional de enfermería. Bien, vamos a hablar un poquito qué es esta palabra, qué es quimioterapia. El término quimioterapia se reserva a los fármacos empleados en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas o cancerígenas que tienen como función el impedir la reproducción de las células cancerosas, ¿sí? Dentro de lo que es el tratamiento de quimioterapia, tenemos que saber, dentro de lo que es el tratamiento para el cáncer, tenemos diferentes líneas de tratamiento. La quimioterapia forma parte de una de las líneas de tratamiento. Ayer en la clase hemos hablado un poquito de que la quimioterapia es como si fuera una bomba nuclear, ¿no? Que cae y mata no solo por ahí al objetivo, sino todo a su alrededor y por mucho tiempo, ¿no? Bueno, esto más o menos es algo, digamos, parecido como para que tengan en cuenta. Tenemos diferentes líneas de tratamiento, como por ejemplo la hormonoterapia, que es terapia hormonal, como bien dice la palabra, donde hay algunos tumores que crecen, digamos, o que el aumento de las hormonas favorece al crecimiento de estos tumores. Entonces es una terapia que funciona disminuyendo el nivel hormonal, ¿sí? Y a su vez disminuye la neoplasia. La inmunoterapia trabajaría más o menos en la misma línea, ¿sí? Pero a través del sistema inmunológico, porque hay mecanismos como por ejemplo los anticuerpos, más o menos como si fuera el mismo mecanismo que habíamos hablado un poquito de las vacunas. Bueno, el sistema inmunológico no lo reconoce como que lo tiene que atacar, ¿sí? Como algo maligno, entonces ataca esos receptores que lo defienden del sistema inmune, ¿sí? En eso más o menos constituye lo que es el tratamiento con inmunoterapia. Y la terapia genética, donde es sí bien específica, bien dirigida al centro de la célula, donde está la información genética, al núcleo de la célula, donde tenemos los ribosomas, los cromosomas, donde está el ADN de las células, ¿sí? Bien, la quimioterapia se ha integrado en programas de tratamiento multimodal como la cirugía y la radioterapia. Esto, ¿no? Que el tratamiento del cáncer no es solo la quimioterapia, sino que es digamos, un conjunto de diferentes líneas de tratamiento que no solo, digamos, se centran en la infusión o administración de drogas citostáticas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado un poquito de citocélula estática? Es frenado del crecimiento de esta célula, entonces por eso vamos a emplear este término también, quimioterapia, drogas citostáticas, ¿sí?
no solo es el tratamiento con estas drogas, sino que también es tratamiento quirúrgico, de resección de los tumores y radioterapia, que es un tratamiento donde se emplean diferentes frecuencias para disminuir el crecimiento celular. La radioterapia también tiene una consecuencia general en el paciente, ¿sí? No solo es algo así como la quimioterapia, es generalizada, no es, si bien está dirigida a un centro específico al tumor, se utiliza en tumores sólidos, ¿sí? Sólidos quiere decir en tumores con órganos sólidos, ¿sí? Entonces, afecta no solo a este órgano, sino a lo circundante también. Y bueno, se ven resultados excelentes de estas terapias, ¿sí? Digamos, multimodales, ¿sí? Donde se utiliza cirugía, radioterapia, quimioterapia, dan buenos resultados en varios tumores sólidos, incluyendo cáncer de mama, colon, esófago, cabeza, cuello, entre otros. Sin embargo, tienen que saber que la quimioterapia tiene una gran limitación. Esto, lo que hemos hablado de su especificidad, ¿sí? No es algo específico en un centro de esa célula que tiene esta particularidad de multiplicarse y genera estas células neoplásicas, sino que afecta a todas las células que tienen esta propiedad de reproducirse rápidamente, ¿no? Entonces, debido a su inespecificidad, ¿sí? Que es inespecífica, ¿sí? No es algo que va al centro del meollo, digamos, afecta a otras células, que es lo que habíamos hablado un poquito recién, y tejidos normales del organismo, sobre todo si se encuentran en una división celular activa. Por lo tanto, la quimioterapia es la utilización de diversos fármacos que tienen la propiedad de inferir con el ciclo celular, ocasionando la destrucción de las células. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de la reproducción celular, cómo es la división celular normal, cómo de una célula madre se divide en dos células hijas, ¿sí? Y se reproduce, así se realiza la reproducción celular. Generalmente salen dos células hijas idénticas de la célula madre, pero a veces pasa que una se reproduce con alguna anormalidad, ¿sí? El proceso natural de esta célula normal es la apoptosis, que es la muerte celular. Pero a veces esta célula continúa su ciclo, ¿sí? No la reconoce el cuerpo como anómala y ahí es donde se genera esta célula, que a partir de esa célula se subdivide, se subdivide y se subdivide a través de una reproducción celular activa y conforma ese conjunto de células un tumor. Esa es la propiedad del cáncer, ¿sí? La quimioterapia afecta o trata, ¿sí? Es citostática de esa reproducción celular, ¿sí? De estas características de reproducción rápida, pero no solo afecta a las células malignas o anormalmente creadas, sino a todas las células normales que también tienen esta misma característica de reproducción celular rápida. Entonces, ¿cómo funciona, ¿sí? La quimioterapia? A través de la inhibición del crecimiento celular que puede tener lugar en varios niveles de la reproducción celular. Es cuando se está dividiendo la célula, es cuando se está produciendo la información genética, es en la fase de mitosis, meiosis. Bueno, esas son las etapas de la reproducción celular que lo que yo necesito que ustedes conozcan es cuál es el mecanismo de acción de la quimioterapia y que no toda la quimioterapia actúa en la mitosis, que es la reproducción celular, digamos, la célula hija, sino que en todas las etapas de la reproducción celular, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es clínicamente que se va presentando esto en el paciente, ¿sí? Bueno, un aspecto importante relacionado a la cinética celular y la citotoxicidad, porque cuando yo ataco
a través de este mecanismo, a través de estas drogas, a células anómalas, yo estoy produciendo o estoy infiriendo un tratamiento. Ahora, cuando este mismo tratamiento me afecta a las células normales, podemos hablar de citotoxicidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir cómo clínicamente aparece esta citotoxicidad en los tejidos sanos. ¿Y en cuáles tejidos va a aparecer principalmente? En los tejidos con mayores tasas de recambio celular, es decir, con los tejidos que tienen estas células de reproducción rápida, ¿sí? Generalmente son los que están presentes en la médula ósea, ¿sí? Adentro de los huesos. La médula ósea, ¿se acuerdan que produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas? Entonces, por eso es que nuestro paciente en plena fase de administración de antibióticos va a tener esta pancitopenia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pancitopenia era el conjunto de anemia, plaquetopenia y neutropenia, ¿sí? Anemia es glóbulo rojo bajo, plaquetopenia es plaquetas bajas, neutropenia es neutrófilos bajos. Entonces voy a tener la celularidad de la sangre baja, ¿sí? ¿Y qué otro tejido dentro del cuerpo tiene esta misma característica de reproducción rápida? Todo el epitelio de la mucosa digestiva, que va desde la boca hasta el ano, ¿sí? ¿Ven estas lesiones que se ven en la foto? ¿Sí? Se llama mucositis, ¿sí? Mucositis, es la inflamación de la mucosa, ¿sí? Hay distintos grados de mucositis. Tenemos el grado de enrojecimiento, el grado de lesión sin ruptura de la lesión, como se ve en la foto, que tiene las ampollas íntegras. Hay una lesión un poco más profunda a medida que va aumentando el grado de lesión, ¿sí? Es importante saber que en los pacientes con neutropenia, digamos, tenemos que disminuir los focos, ¿sí?, de posibles infecciones. Entonces, estos pacientes se los va a alimentar de manera que todas las cosas que estos pacientes se alimenten tienen que estar cocidas, que ser alimentos, verduras cocidas, pasteurizadas en lo posible, tienen que ser de origen casero, no se pueden bajo ningún punto de vista generar alguna alimentación que pueda originar alguna gastroenteritis. ¿Se entiende? Entonces tenemos que cuidar todos los aspectos infectológicos en cuanto a este paciente por su inmunosupresión. ¿Por qué este comentario? ¿Por qué es necesario saber cómo se tiene que alimentar si yo soy enfermera y me voy a dedicar a la administración del tratamiento? ¿Sí? Ese es el papel del nutricionista, o sea, no sería mi competencia. En realidad sí, ¿por qué? Porque el enfermero es el que está más tiempo con el paciente. La nutricionista pasa, hace una entrevista, le pregunta cómo comió, si le gustó la comida, anota algunas cuestiones con respecto a la patología y a la dieta específica por cada patología, pero se va. ¿Y qué pasa cuando viene el familiar? Le trae una hamburguesa de McDonald's media escondida, le trae esto, le trae, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que estar, ¿sí? En que tenemos que educar, no tenemos que decir el por qué no tiene que hacer esto, sino la recomendación de si usted come la comida que le trae el familiar que no estaría del todo de acuerdo con su tratamiento, pueden pasar estas cuestiones, ¿sí? Puede tener enfermedades o infecciones del tracto digestivo porque usted está recibiendo un tratamiento que afecta al todo lo que es el tejido digestivo. Entonces, es por esta razón que no es recomendable que usted, y obviamente informan a la nutricionista, ¿sí?, al médico tratante.
Bien, una cuestión con respecto a los tipos de cánceres y su respuesta a la quimioterapia. ¿Sí? Acá hablamos de la respuesta de los tumores frente a distintos mecanismos con respecto a la administración de quimioterapia. Tenemos que saber que algunos tumores son quimiosensibles. Esto quiere decir que funcionan muy bien con el tratamiento con quimioterapia y tenemos una recesión de la enfermedad, ¿sí? Hay otros que son quimiocurables. Muchos pacientes pueden curarse con la quimioterapia y nos nombra algunos tipos de cánceres, como para que nosotros tengamos, no le digamos a los pacientes, por ejemplo, con linfoma de Hodgkin, que se van a curar todos. No. Simplemente como para abrir el panorama y saber cuál es la perspectiva de cada uno. Y tenemos los pacientes que son quimioresistentes. Esto quiere decir que son resistentes a la línea de tratamiento, ¿sí? Generalmente cuando pasa esto se buscan esquemas mucho más agresivos, mucho más intensos, intensificados, con lo cual produce un deterioro aún mayor del paciente, ¿sí? Bueno, la administración de la medicación tenemos que saber que se puede realizar a través de varios fármacos, lo que llamamos poliquimioterapia, combinada o secuencial. Combinada es en el mismo momento 2 drogas, o secuencial es primero una droga, otra droga distinta, ¿sí? Bien, ¿a dónde no llega la quimioterapia? Dijimos que va por el sistema intravascular, ¿sí? Llega todo, atraviesa circuito mayor, circuito menor, corazón, todo el sistema venoso y arterial, porque va a través de la sangre, pero hay un órgano al cual no llega la quimioterapia, que es el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una barrera, ¿sí? Que es anatómica, que es de protección, que se llama barrera hematoencefálica. Entonces, lo que se hace o la estrategia para evitar las metástasis cerebrales, ¿sí? Porque el cáncer sí atraviesa la barrera hematoencefálica, es administrar quimioterapia a través de una punción lumbar. Lo que yo necesito que ustedes conozcan es que la quimioterapia solo alcanza niveles del intravascular. Si yo quiero preservar lo que es el cerebro, necesito administrar por otro camino, ¿sí? Que no sea el intravascular, ¿sí? Bien, curación. ¿Todos los pacientes se curan? Bueno, un indicador muy importante para evaluar la calidad de la respuesta completa es la supervivencia libre de recaída. Desde el momento en el que el tratamiento se discontinúa, o sea, que termina el tratamiento, ¿sí? El paciente puede estar en un periodo libre, o sea, cuando termina la quimio, el paciente que termina todo el tratamiento, no le decimos estás curado, ¿sí? O vencí al cáncer, no, terminó el tratamiento, es fin de tratamiento. Esto significa que va a venir a nuevos controles o controles periódicos para ver si no hay indicadores de que el cáncer continúa en su sistema. Entonces, una vez que es un año terminado el tratamiento y libre de enfermedad, que no tiene ningún gen, ninguna célula, ninguna clínica de esta enfermedad inicial, se puede decir que hablamos de sobrevida o supervivencia, ¿sí? Y podemos animarnos a hablar de 10 años de sobrevida, se habla de curación en el cáncer. Ahora, si el cáncer reaparece, si se eliminó por completo, o sea que el paciente vuelve con algún signo clínico posterior a esto, lo que decimos es que hay una recaída de la enfermedad. O sea, no decimos ese paciente tenía linfoma y ahora tiene leucemia. No, es una recaída del linfoma. Igual los linfomas no tienen recaída, pero
más o menos como para dejar el concepto claro. Bien, ¿cuáles son los tipos de quimioterapia? O sea, ¿cómo llamamos las distintas etapas de tratamiento de la quimioterapia? Tenemos quimioterapia de inducción o conversión. En esta etapa, más allá de las otras etapas, yo tengo que tener en cuenta que es la quimioinducción es la primera etapa de administración de quimioterapia. Se administran dosis altas, entonces nuestros pacientes van a tener más grado de inmunosupresión, más grado de anemia, más grado de plaquetopenia, porque recién inician con su tratamiento, ¿sí? Entonces tenemos que tener, es un paciente de riesgo por todas estas cuestiones que le expliqué antes y porque recién está entrando con el tratamiento, no tiene todavía muy claro cómo tiene que cuidarse, no tiene todavía muy claro cómo se va a sentir, ¿sí? Entonces es como abrumador esta primera etapa y es donde el personal de salud, sobre todo los enfermeros, tenemos que tener muy en cuenta y estar muy encima en cuanto a cuidados, ¿sí? En esta primera etapa. Según el modo de administración, ya hemos hablado que tenemos monoterapia, un solo fármaco antineoplásico, poliquimioterapia, varios, poliquimioterapia combinada, dijimos que podría utilizar la administración de varios fármacos conjuntamente en el mismo momento y secuencial, administrados primero uno, segundo el otro, digamos secuencialmente. Tenemos que saber qué es lo que determina qué medicamentos de quimioterapia se pueden utilizar, o sea, según las comorbilidades del paciente, ¿no? El tipo y subtipo del cáncer, la etapa del cáncer, estadio que tiene el paciente, los resultados con otras pruebas del tumor como biomarcadores, que estratifican al paciente en determinado esquema de tratamiento. La edad del paciente, la salud general del paciente y los medicamentos actuales que estaría tomando. Eso me habla de comorbilidades previas, enfermedades que nada que ver con el cáncer. Otros problemas médicos graves como enfermedades del corazón, del hígado, riñones. Recuerden que las drogas se metabolizan en el hígado y se excretan por riñón. Y si yo ya tengo previamente a mi paciente comprometido con estos dos órganos o con alguno de estos dos órganos, empeora el tratamiento. Tipos de tratamientos contra el cáncer administrados anteriormente. Obviamente el cuerpo va sufriendo esa intoxicación por estas drogas, ¿sí? Bueno, acá surgió una duda con respecto a ustedes en la clase de ayer. Esto es meramente para que ustedes puedan saber que las dosis de la quimioterapia no se administra miligramos kilo, miligramos día, ¿sí? Como vimos que se administra un miligramos dosis. La quimioterapia tiene la particularidad de que las dosis se clasifican o se estipulan según el protocolo de cada patología en miligramos barra metro cuadrado. ¿Sí? Se utiliza la fórmula de superficie corporal, no de peso. El paciente es como si lo tiráramos todo el paciente en una superficie de 1 metro cuadrado. Bueno, entonces yo tengo 1 metro cuadrado. Depende de la cantidad del peso. Yo acá les puse estos gráficos para que puedan ver cómo se obtiene la superficie corporal, ¿sí? Por ejemplo, en niños que son menores de 10 kilos, ¿sí? Van a hacer el peso por 4, multiplican más 9, eso me da un número, dividido 100. Eso me va a dar 1, 0,8, 0,3, 0,4 metros cuadrados, ¿sí? Si es mayor de 10 kilos, lo más probable es que me dé más de 1 metro cuadrado. Generalmente si tiene más de 30 kilos me da 1 metro cuadrado. No necesariamente ustedes tienen que sacar dosis, ni mucho menos.
pero es como para que sepan cómo se obtiene, cuál es la fórmula de superficie corporal, ¿sí? Y que estas medicaciones vienen de esta manera indicadas, miligramos por metro cuadrado. Cabe destacar que cada paciente tiene una medida específica, ¿sí? Donde la dosis va a estar adecuada a cada paciente. ¿Se entiende? No es una dosis general, sino que es adecuada a cada paciente y según el protocolo de cada patología. Bueno, cuando decimos que un paciente está en ciclo de quimioterapia es cuando está ya sea internado o viene ambulatoriamente para administrarse esta quimioterapia. Está en ciclo, ¿sí? En fase de tratamiento. Tenemos que saber que cada ciclo de quimioterapia, de tratamiento que puede durar días, semanas, ¿sí? Hay un periodo de intervalo, o sea, hay un periodo de descanso, donde se le da al cuerpo la oportunidad de ir recuperándose paulatinamente, ¿sí? Entonces, es importante saber si el paciente está en ciclo de quimioterapia o está en periodo de descanso. El número de ciclos a administrarse varía según el tipo de cáncer y la etapa en cuanto esté, dijimos, si está más avanzado, si está menos avanzado el cáncer, ¿sí? O la patología que tenga. Bueno, cuidado de enfermería con respecto a la administración de estas drogas. Tenemos que saber que estas drogas producen lesiones. No son como cualquier medicación, ¿sí? Dijimos que la quimioterapia tiene una particularidad, además de ser citostática, de afectar, de no ser de tratamiento específico, también produce lesiones si es mal administrada, ¿sí? Esto quiere decir que son drogas que van de manera endovenosa, pero yo tengo que tener un especial cuidado en la administración de la misma. ¿Por qué? Porque puede producir estas lesiones, ¿sí? En un primer momento se va a ver, como vemos acá en la primera foto hacia la izquierda, una ampolla, así de manera ampollar, y luego de pasado el tiempo ven que es como que le cuesta recuperar a la dermis, digamos, la integridad, ¿sí? Miren cómo afecta no solo la parte ampollar, sino desde el dedo hasta la vuelta de la muñeca, ¿sí? Igual en la primera foto se observa que tiene una infiltración bastante importante. Bien, estas son unas de las lesiones que puede producir la quimioterapia una vez extravasada. Nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir esto, ¿sí? Prevenir que ocurran estas lesiones. Acá en la foto del medio vemos una vía colocada en el pliegue y vemos toda una lesión, digamos, papulosa, ¿sí? Una lesión de sobrelevación que asciende hacia el hombro. Esto es grave, chicos, ¿sí? Esto no nos puede pasar. Porque, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa en la foto 1, ¿sí? Y la particularidad que tiene el pliegue del brazo es para que yo me dé cuenta que el volumen de infusión que administré se extravasó es muy grande, ¿sí? Entonces la lesión va a ser acorde al volumen extravasado. Si el volumen es mayor, la lesión va a ser mayor. Si el volumen es pequeño, la lesión va a ser pequeña. Entonces, la recomendación o uno de los cuidados de enfermería con respecto a la administración de quimioterapia es la no elección de accesos vasculares en el pliegue del brazo. ¿Por qué? Porque esto, más allá de ser una ampolla y de generar, digamos, un tipo de quemadura química, lo que va a producir es no solo las quemaduras a nivel superficial. Dijimos que a mayor droga infiltrada, mayor es el daño, sino que va a afectar estructuras más internas, va a afectar
no solo la dermis y la epidermis, sino que va a afectar tejido celular subcutáneo, va a afectar músculo, puede afectar nervios, puede afectar tendones, ¿sí? Entonces va a afectarme la movilidad del miembro. Entonces, la no recomendación de accesos vasculares periféricos en esta parte del cuerpo, ¿sí? En lo que son los pliegues de los miembros superiores. Bueno, vamos a la definición y la incidencia. Si bien la frecuencia es entre el 1 y el 6%, se ha reportado tasas tan altas como el 11% en niños y 22% en el adulto. ¿Sí? Contrario a lo que uno piensa, que el niño no se cuida el acceso o que se infiltra más, esto pasa más en los adultos que en los niños. Pero tenemos que recordar que el niño sí tiene mucho miedo a lo que son las venopunciones, entonces muchas veces sostiene el dolor y no avisa que le duele, que después vamos a ver cuáles son los primeros signos o identificar cuando una medicación se me infiltra. Entonces suelen ser un poco más aguantadores hasta que, bueno, no aguantan más y ya la lesión es importante, ¿sí? Entonces tenemos que saber que la extravasación se define como la salida no intencionada del líquido intravenoso hacia los espacios perivascular y subcutáneo. Ojo que las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, ¿sí? Depende de la quimio que se me extravase y requerir la actuación quirúrgica, digamos, inmediata. Tenemos que saber que las drogas quimioterápicas o las drogas oncológicas o las drogas citoestáticas pertenecen a 3 grandes grupos. Tenemos las vesicantes, que son las que producen todo el daño, ¿sí? Por eso es que están en rojo. Las irritantes, que producen un dolor, una molestia, pero no producen necrosis, y los agentes no agresivos, que en esos no nos generan mayor disconfort en el paciente con respecto a la extravasación de los mismos. Ese es una clasificación, un cuadro de clasificación para que vean cuál es el daño, digamos, que realizan estas drogas a nivel tisular y lo que produce clínicamente en el cuerpo. Bueno, acá tenemos este cuadrito que tiene que tener, digamos, guardado, anotado en la libreta, ¿sí? De consulta rápida, para que ustedes puedan saber cuáles son las drogas vesicantes, con las cuales yo tengo que tener este especial cuidado, ¿sí? Donde no deben extravasarse estas drogas. Bueno, acá en la primera columna hacia la izquierda tenemos las drogas vesicantes, ¿sí? Como el cisplatino, dactinomicina, daunorubicina, doxorubicina, epirubicina, ¿sí? Hidarubicina. Todas estas drogas producen lesiones, ¿sí? Y necrosis a nivel tisular. Después tenemos las irritantes, y tenemos las no agresivas. Bien, acá tenemos otro mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? ¿Qué es lo que nos vamos a dar cuenta que una droga se extravasó? Y vamos a tener ardor, dolor, prurito, edema, piel fría, caliente, eritema, palidez. Ojo, el dolor no siempre está presente inicialmente. El paciente no se siente dolorido, ¿sí? Hasta que empieza a notar que la piel se tensa más, hay una molestia, y estas lesiones no son inmediatas, ¿sí? No es que se infiltre y aparece la ampolla. No, va a parecer que está colorado nada más. Luego, a lo largo de los días, esa lesión sí se va transformando, va teniendo una evolución, ¿sí? Digamos, de maculopapulosa a vesiculosa, ¿sí? Y después puede ser que sea no solo de compromiso de la dermis, como dijimos, sino de otras estructuras un poco más profundas. Bueno, entonces, dentro de esta clínica de extravasación, decimos que lo primero que vamos a observar es la disminución del flujo, de la velocidad de infusión de la medicación.
¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia, ¿sí? No está en el espacio intravascular donde libremente ingresa la droga. Y también vamos a observar que hay una ausencia del retorno venoso. Entonces, lo primero que yo hago apenas detecto esto en un paciente, ¿sí? Como medida, como cuidado de enfermería, ¿sí? Como recomendación frente a la prevención en cuanto a las extravasaciones, es detener la infusión. No es que yo empujo, lavo, me fijo ver si gotea, no. Detengo la infusión, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Clínicas, agentes irritantes, bueno, clínica, perdón, de agentes irritantes. Habíamos hablado de los agentes vesicantes, acá está cómo se presentan los agentes irritantes. Sí son molestos, sí se le puede dar analgésicos porque duelen internamente, puede haber una hiperpigmentación, una flebitis y una esclerosis del trayecto de la vena, ¿sí? Si bien yo se lo puse en la mano, pero voy a ver que el recorrido de la vena se palpa como un cordón y generalmente es doloroso para el paciente. Así que un acceso que ya se utilizó y queda de esta manera, queda irritado, no se vuelve a utilizar. La recomendación es cambiar de miembro, ¿sí? Bueno, esto de los agentes vesicantes. Entonces yo voy a encontrar, ven que es muy en específico, es todos más o menos dice lo mismo. Prurito, ardor, eritema, edema de la zona. Y esto que es importantísimo, inicialmente suelen ser poco evidentes y aparecen a horas o días después, ¿sí? Ojo con esto. Con los días, ven, suele aparecer placas eritematosas, edematosas, que pueden ser o no dolorosas. Eso ya está comprometida la piel, ¿sí? Todas las estructuras que circundan a esa extravasación, ¿sí? Puede producirse la necrosis tisular. Entonces, donde el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente porque tiene que debridar toda esa zona. Bueno, dentro de los agentes vesicantes tenemos que saber que se produce una úlcera que no va a tener tendencia a la granulación, no va a resolver sola, no es que es la ampolla, se rompe la ampolla, lavo, curo y eso cierra por segunda, no. Si tiene otro mecanismo, porque es una quemadura química, ¿sí? Se comporta fisiopatológicamente como una quemadura con algún químico. Bien, y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro paciente que está en fase de tratamiento, que está en ciclo de quimioterapia, con infecciones, con el riesgo de las infecciones. ¿Sí? Si yo tengo esta ampolla, se me rompe esta ampolla, tengo, digamos, un sitio, una puerta de entrada, una celulitis, a un acceso, ¿sí? A una infección sistémica, por supuesto. Bueno, esto que decíamos de las complicaciones con respecto a las extravasaciones, de mayor cantidad de extravasación, mayor daño de las estructuras que estarían afectadas en el paciente. Entonces tenemos que saber que puede producir parestesias, neuropatías, esto es cuando afecta a los nervios, ¿sí? El fenómeno de evocación de recuerdo, no me pinches ahí porque ahí me duele, porque ahí se me infiltró una vía y uno dice, pero ya pasó hace 1000 años. Sí, bueno, pero ellos tienen este fenómeno que, digamos, relaciona la situación de dolor con la situación, la retrotrae al presente, ¿sí? Por eso habla de evocación. Trae algo del pasado, una situación traumática de dolor, al presente. No me piches en este brazo porque en este siempre me duele, porque una vez se me infiltró, porque, ¿sí? Es por esto que es, digamos, uno tiene que tener paciencia, tiene que tener acompañamiento con el paciente, tratar de entender al paciente qué es lo que le está pasando. Bueno, por supuesto va a producir flebitis química y tromboflebitis, perdón. Esto que los pacientes oncológicos, imagínense,
una vena se me trombosó, otra tiene flebitis porque se infiltró y no es vesicante. El paciente ya tiene todo el paquete vascular ya deteriorado por el tipo de tratamiento que está recibiendo. Entonces, los pacientes oncológicos son difíciles de colocar vías, ¿sí? Son dificultosos. Tenemos que llamar a una persona que tenga experiencia para la colocación, ¿sí? Porque recordemos que el primer cuidado con respecto a la administración de quimioterapia va a ser la elección de una vía segura, ¿sí? Si yo tengo que administrar una droga endovenosa, tiene que estar en el intravascular, ¿sí? Bien. Una cosita más con respecto a las soluciones que se administran de forma de fomento para las irritaciones, ¿sí? Cuando tenemos una irritación local por alguna infiltración de una droga que no sea vesicante, se administra sulfato de magnesio al 33, ¿sí? Para las drogas vesicantes hay 2 tratamientos específicos que se administran, ¿sí? En cuanto a la clasificación de algunas drogas y en cuanto a la clasificación de otras drogas, otro tratamiento distinto, contrario uno a otro, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, les agradezco y anotarse los conceptos nuevos. ¿Cuáles fueron de todos estos que vimos las recomendaciones y los cuidados de enfermería? Porque vamos a ver una clase más de catéteres y después vamos a estar viendo un taller integrador de onco.